damos la gloria a Dios. Vamos hoy a mirar acerca del tema, el amor que alcanza al inalcanzable. El amor que alcanza al inalcanzable. Y para esto vamos nosotros a mirar en el libro del profeta Jonás, ¿cierto que sí? En el libro del profeta Jonás. Vamos entonces a ubicarnos allí y damos la gloria a Dios. En el libro del profeta Jonás. Ahora, este libro de Jonás, yo sé que todos ustedes lo han leído, ¿cierto que sí? Y es un libro realmente apasionante, el libro de este profeta Jonás. Y entre otras cosas nos muestra tres aspectos, tres cosas principales podemos ver en este libro. Es un libro muy corto, yo les animo que lo lean. Estos días también fue leído a través del devocional de la pastora, que hace la pastora diariamente. Este libro de Jonás nos muestra tres cosas. Lo primero que nos muestra es cómo es Dios, cómo es Dios. ¿Cierto que sí? Entonces ahí nos muestra el carácter de Dios, cómo es Dios. Lo segundo que nos muestra el libro es que cómo son los siervos de Dios, con sus imperfecciones, con sus defectos, también con sus virtudes. Nos muestra cómo son los siervos de Dios y en este caso en particular cómo era Jonás. Y en tercer lugar nos muestra cómo son los hombres y cómo es la sociedad que vive en sus pecados. Entonces, tres cosas: nos muestra cómo es Dios, nos muestra cómo son los siervos de Dios y nos muestra cómo es el hombre o los hombres sin Dios. Este libro nos habla del amor que busca, del amor de Dios que busca al perdido. A pesar de la indiferencia, a pesar del egoísmo, a pesar de la maldad del hombre, pero también a pesar de los siervos de Dios que fallamos muchas veces en ser sus mensajeros y sus enviados. Vamos a mirar entonces, en primer lugar, vamos a cambiar un poquito el orden, cómo eran los hombres de Nínive. ¿Cómo eran los hombres de Nínive? Usted sabe que Nínive era la capital del imperio de Asiria, llegó a ser la capital de los asirios. Los asirios eran un pueblo muy fuerte, muy poderoso, era gente con mucho poderío. Nínive era o es actualmente lo que es Irak, el país de Irak en este momento, ¿cierto que sí? Pero ellos se caracterizaban porque eran muy fuertes, muy poderosos, pero también eran muy crueles y muy malvados. Por eso el versículo del capítulo 1, versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante del Señor. Entonces era una ciudad muy mala, ¿cierto? Y la característica de la ciudad era que eran muy, pero muy violentos, muy crueles. Eran torturadores, eran empaladores, es decir, que eran tan malos que traspasaban a sus enemigos con una vara, lo traspasaban desde, digamos, la parte del recto de las personas hasta la boca, los traspasaban con varas. Eran muy malos torturadores, eran perversos, eran muy, pero muy violentos. Tremendo esto, ¿cierto que sí? Entonces, esa es la sociedad de hoy. Ustedes notan que la sociedad de hoy es cruel, la sociedad de hoy es inmisericordia. Veíamos los ataques allá a ese batallón donde tiraron los drones. Hoy en día están usando los drones, ¿cierto? Un dron que se consigue muy económico y los adaptan para tirar bombas. Mataron a cerca de 6 soldados, como 30 personas heridas. Dígame si esto es crueldad o no es crueldad. Hay mucha maldad, ¿cierto que sí? Así es la sociedad de hoy, que mata a los niños en el vientre de sus madres, que son gente que destruye sus hogares, gente que se dedica a los vicios, a la maldad. Hay mucha maldad hoy en el mundo. El hombre sigue siendo lo que ha sido siempre. El hombre por naturaleza es malo. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto que sí? La maldad está en el mundo y cada día dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, cada vez se verá más maldad, cada vez se verá más pecado, y nosotros debemos entender que ese es el mundo sin Dios, las características de los hombres sin Dios. Pero entonces vemos en primer lugar cómo eran los hombres de Nínive, pero en segundo lugar cómo era el mensajero de Dios. Vamos a mirar que Dios en este mundo tiene personas que lo representen, y esas personas que lo representan son las personas que creemos en Él,
Cada persona que cree en el Señor Jesucristo es un representante de Dios para la humanidad. Es un representante de Dios para manifestar la misericordia y el amor de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo era o cómo es y cómo era y cómo es el representante o los representantes de Dios de los cuales somos todos nosotros? Vamos a mirar que en primer lugar el hombre de Dios, que era Jonás, y en este caso usted también, era un hombre con un mensaje de parte de Dios. Versículo 1, versículo 2 también del capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En primer lugar, el hombre de Dios, ¿cierto? El profeta de Dios, el ministro, el mensajero de Dios, era una persona con un mensaje de Dios para la sociedad, para el hombre en pecado. ¿Cuántos creen que tenemos el mensaje de Dios para Colombia? Por supuesto que sí, tenemos el mensaje de Dios, que es el Evangelio. ¿Usted sabía que usted es un mensajero? Y que Dios le ha dado a usted el mensaje que puede salvar a Colombia. Entonces nosotros debemos entender esto. Jonás era un hombre con el mensaje de Dios. De la misma manera nosotros tenemos el mensaje en el Evangelio, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se le olvide y no se nos olvide que somos mensajeros de Dios, que tenemos el mensaje de Dios, que tenemos la solución de Dios para los problemas de la familia, para los problemas de los jóvenes en las drogas, para los problemas de las personas que están en la delincuencia. Tenemos la respuesta a través del mensaje de Dios para los que están sumidos en sus pecados y en sus maldades. El mensaje del Evangelio es poderoso. El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El mensaje que Dios nos ha dado es el único que puede cambiar este país. Tenemos el mensaje de Dios, y usted y yo debemos entender que tenemos ese mensaje que es dinamita de Dios para salvación. Somos mensajeros de Dios, no se le olvide. Todo cristiano es un mensajero de Dios. Así sea un niño, así sea un anciano, sea un hombre profesional, sea un estudiante, sea un empresario, somos ante todo mensajeros de Dios. No se nos debe olvidar. En segundo lugar, este hombre de Dios era un mensajero desobediente. Algunos mensajeros son desobedientes. Los desobedientes no vinieron hoy, pero hay uno que otro desobediente. Versículos 2 y 3, capítulo 1. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Un mensajero desobediente. Dios lo mandó para la izquierda, para la derecha, él se fue para la izquierda, ¿cierto? Dios lo mandó a dar un mensaje y él se fue para otro lado. Es decir, él agarró la nave, pagó el pasaje, dijo: no, eso no es conmigo, eso es problema de otro, yo no voy a ir allá donde Dios me manda. Hay mensajeros desobedientes, ¿cierto? Estaba viendo el caso de un hermano que resultó en la cárcel por una acusación falsa. Y estuvo, no sé si fueron 7 o 10 años en la cárcel. Y resulta que era una acusación muy grave y lo declararon culpable. Es un caso real. Es un hermano de una iglesia en Antioquia, de la Misión Panamericana. Pero resulta que por esa calumnia él fue a la cárcel. Pero en la cárcel él fundó una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchas veces los mensajeros no llevamos el mensaje a las buenas. A veces entonces Dios permite que sea a las malas. Recuerde que los judíos, los cristianos hebreos, ellos se centraron en Jerusalén. Y allí había un avivamiento grande en Jerusalén. Dice que la iglesia, los historiadores dicen que la iglesia en Jerusalén llegó a tener 100,000 personas. Pero ellos se sintieron tan contentos de que habían alcanzado a mucha gente, que se les olvidó que el Señor les dijo: me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios permitió la persecución. Y cuando vino la persecución, dice que por donde ellos fueron dispersados, anunciaban la palabra de Dios. Entendamos, mensajeros del Señor, que no podemos ser gente indiferente y desobediente y hacer como Jonás, que decimos: no, yo no voy a predicarle a nadie. Yo sencillamente voy a desarrollar mi negocio, mi empresa. Yo sencillamente voy a levantar una familia muy hermosa. Yo sencillamente voy a recibir las bendiciones de Dios. Sí, recibimos las bendiciones de Dios, pero ante todo somos mensajeros del Señor. No se nos olvide. Entonces él, el hombre de Dios, con el mensaje de Dios, era desobediente porque fue rebelde, ¿cierto? Dios lo mandó a Nínive y él se fue para Tarsis, rebelde. ¿Hay cristianos rebeldes? ¿Tú eres rebelde? No, ¿cierto? Primero fue rebelde. Hay muchos hermanos así. Segundo fue independiente. Es decir, él dijo: no, yo soy el que decido. Primero fue rebelde, segundo fue independiente, independiente de la voluntad de Dios. Recuerde que nosotros dependemos es de lo que Dios nos manda, lo que Dios dice. No podemos ser independientes de la voluntad de Dios, sino estar ahí conectados. En tercer lugar, también fue autosuficiente. ¿Por qué fue autosuficiente? Porque él dijo: yo tengo plata y pago el pasaje y me voy para donde yo quiero. Entonces ¿qué fue? Rebelde, independiente y autosuficiente. Su actitud decía lo siguiente: yo decido, yo puedo, yo tengo y yo voy donde yo quiero. Lo recalco. Su actitud decía: yo decido, yo puedo, yo tengo y yo voy a donde yo quiero. Y voy a repetirlo por tercera vez, porque me parece tan interesante esto de Jonás. Jonás decía: yo decido. Pero ¿quién es el que decide en nuestras vidas? Jonás decía: yo puedo. Claro que sí, pero llegamos hasta cierto punto. Y él decía: yo tengo y yo voy donde yo quiero. Hermanos, qué tremendo es que hay muchos cristianos que son así. Son personas indiferentes, nunca ganan un alma para Cristo. Cuando hay el evangelismo nunca aparecen, están ocupados, están muy ocupados, y entre tanto el mundo se pierde, la gente cae al infierno y sencillamente somos como Jonás. Nosotros decimos: yo decido, yo puedo, yo tengo y yo voy donde yo quiero. Pero hoy el Señor nos está diciendo que hay que predicarle el evangelio a Colombia, que hay que llevarle la palabra de Dios a esta nación, porque la única respuesta para Colombia se llama el Señor Jesucristo. Hay que predicar el evangelio, hay que llevar el mensaje de Dios. Nosotros permanentemente estamos instando. Ayer estábamos en un municipio cercano, muy hermoso el municipio, a hora y media de Bogotá, unas montañas muy hermosas, unos páramos maravillosos, cerca de la ciudad, pero pudimos ir como con 25 personas a llevar la palabra de Dios. Algunos la rechazaban, por supuesto, siempre va a haber gente que rechace, pero muchos también decían: gracias por traernos la palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestra labor? Nuestra labor es llevar el evangelio, les guste a la gente o no les guste. Tenemos que predicar la palabra de Dios porque somos mensajeros y no podemos ser como Jonás, que era una persona rebelde, una persona que hacía lo que quería y sencillamente donde él iba, porque él decía: para eso tengo plata, porque él pagó el pasaje. Era autosuficiente. Que nosotros le digamos: Señor, con todo lo que tú me has dado, te voy a servir. Dios le ha dado a usted riquezas, le ha dado a usted un buen empleo, le ha dado a usted tantas cosas. Prediquemos del evangelio con todo lo que Dios nos ha dado, ¿cierto que sí? ¿Tiene usted salud? ¿Cuántos tienen salud? ¿Tiene juventud? ¿Cierto que sí? Es muy inteligente, tiene habilidades intelectuales, ¿cierto? Tiene dones artísticos, tiene capacidades de diferente índole, tiene conexiones, tiene amigos, tiene muchas personas, muchos familiares. Dios lo ha puesto en lugares de privilegio. Use eso para llevar el evangelio, porque para eso estamos aquí, para ser mensajeros de Dios. Digamos gloria a Dios y démosle la gloria al Señor. Démosle gloria a Dios. Amén. Bueno, otras características de Jonás
era que era desentendido e indiferente. En este caso dice que él tomó el barco, versículos 5 y 6 nos dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sabe una cosa? Jonás entró en la nave, se fue a lo más profundo a dormir y empezó una tormenta. Donde el mensajero desobediente llegó, trajo crisis donde estaba. ¿Sabe que el mensajero desobediente le trae crisis a su familia? Le trae crisis a sus amigos, le trae crisis a la iglesia, le trae crisis donde está. Cuando este indiferente hombre se absorbió en él y en su egoísmo y sencillamente se fue a dormir, empezó la tormenta tan tremenda. Y dice que ellos clamaban a sus dioses y le pedían a sus dioses, porque eran paganos, le pedían misericordia a esos dioses porque no conocían al Dios verdadero. Él estaba en una total indiferencia. Cuando pasan esos atentados, cuando pasa toda esa maldad, ¿qué decimos nosotros? ¿Estamos indiferentes? Dice, pues, ¿qué podemos hacer? Eso es problema del gobierno, eso es problema de los grupos armados. No, tenemos que entender que nosotros somos parte no del problema, sino parte de la solución. Entonces él también fue temerario. ¿Por qué? Porque le decían, pero ore aunque sea, clame a su Dios. Y entonces él dijo, no, el problema realmente soy yo. Lo reconoció. Pero les voy a decir algo, si ustedes me echan al mar, el problema se les va a arreglar. ¿Qué les parece? O sea, él reconocía que era el problema, pero era temerario. ¿Qué quiere decir ser temerario? Es que está en medio del peligro y está en medio al borde de la muerte y dice, pues tírenme al mar, que cuando ustedes me tiren al mar, todo se va a calmar. ¿Qué le parece? Y tenía razón, pero él no sabía lo que, como dicen vulgarmente, lo que le venía pierna arriba. Cuando le echaban al mar, él era el que iba a empezar a sufrir. ¿Cierto que sí? Primero iba a empezar a tomar agua en cantidades alarmantes y después un pez lo iba a tragar y él iba a descender a lo más profundo de los abismos del mar y realmente iba a morir. Algunos estudiosos bíblicos dicen que en realidad, dicen algunos estudiosos que en realidad este hombre murió y que Dios tuvo que resucitarlo para que llevara la palabra de Dios. Por eso dice la señal de Jonás, ¿cierto? Que estuvo en el vientre del pez durante 3 días, como el Señor Jesucristo estuvo 3 días y luego resucitó. Entonces algunos creen que realmente él pasó una situación tan tremenda que perdió la vida. Es decir, el mensajero temerario tuvo que pasar problemas terribles. Hermanos, de verdad, ¿cuántas veces somos temerarios y pensamos que no está pasando nada y que échenme al mar, que eso se les va a aquietar? Para ellos se les aquietó el problema, pero para él empezó el problema. Y Dios trató con su mensajero. Entonces, ojo con eso, porque muchas veces Dios nos llama a predicar su palabra, a servir al Señor, y nosotros somos temerarios. No nos importa lo que está pasando hasta que nos toca a nosotros el problema. ¿Recuerda al hermano que tuvo que ir a la cárcel, que les mencioné hace unos minutos? ¿No les parece algo tremendo? Algunos pierden sus hogares, algunos pierden hasta sus hijos, algunos pierden sus empleos, algunos pierden su salud, algunos pierden sus privilegios, y en medio de la crisis ahí sí dice, Señor, ahora sí te voy a servir. Porque como estamos nosotros protegidos por Dios, como el Señor envía ángeles que nos protejan, como el Señor nos ha cubierto de su bendición y el Señor nos ha resguardado como resguardó a Job, nosotros no nos damos ni cuenta de tantas bendiciones que nosotros tenemos. Y a nosotros nos parece fácil que nos echen al mar, pero usted ni yo nos damos cuenta cuánta cobertura, cuánta protección, cuánta ayuda Dios nos ha dado. No despreciemos el respaldo que Dios nos ha dado, porque muchas veces Dios permite que algunas seguridades que tenemos se quiten, algunas protecciones que tenemos se quiten, para que nosotros entendamos que no debemos vivir egocéntricamente, sino que vivimos es para llevar el mensaje del Señor. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces valoremos lo que Dios nos ha dado. No seamos temerarios e indiferentes y altaneros diciendo, pues échenme al mar y entonces se les aquietará. Porque sí se le aquietará el mar a muchos, pero empezará la tormenta para el mensajero de Dios. Que hoy tengamos temor de Dios y le digamos, Señor, perdóname, porque he usado tus privilegios para mi beneficio. He usado tus bendiciones para hacer lo que yo quiero. Sencillamente he sido egocéntrico y he hecho como yo he querido. Pero que hoy más bien tengamos temor de Dios y prediquemos la palabra de Dios. Otra característica es que no le interesaba que Dios perdona a la gente y que Dios lo restaura. Capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. O sea, que Dios perdonó a los ninivitas. Pero a Jonás no le importaba eso. Ojo, hermanos, hay mucho cristiano que solo piensa en sí mismo. Con tal de que yo tenga un buen trabajo, que tenga salud, que pueda hacer lo que yo quiera, estoy feliz de la vida. Pero el Señor nos tiene aquí, es para que la gente sea salva, para que Colombia vuelva a Cristo, para que Colombia sea salvada, para que Satanás no gobierne más en las vidas, sino para que la gente sea salva por el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando los ninivitas se arrepintieron, versículo 10, vuelvo a leerlo: y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Imagínense, se puso triste y se enojó porque Dios los había perdonado a ellos. Porque él pensaba que él merecía la bendición de Dios. Él pensaba que él, como era un profeta de Dios, él sí merecía que Dios lo bendijera, que Dios le diera todo, pero que esos malos no merecían ni que Dios los perdonara. Se puso triste porque Dios los perdonó y se enojó con Dios porque Dios los perdonó. Ese es el retrato del cristianismo de hoy. Un egoísmo tremendo, un egocentrismo tremendo. No nos importa la gente que está cayendo a la condenación. Pero Dios se interesa por los perdidos, porque para eso vino el Señor Jesucristo. Él vino para salvar y rescatar todo lo que se había perdido. Pidámosle al Señor que nos cambie el corazón. Amén. Y que el Señor nos ayude. Otra característica para terminar esta parte del segundo punto. Hemos dicho 2 puntos. ¿Cómo eran los habitantes de Nínive? Primero. Segundo punto, cómo era el mensajero de Dios. Entonces, otra característica, hemos mencionado 6 características del mensajero, es que él prefería, y vuelvo a recalcarlo, su bienestar y beneficios que la salvación de muchos. Ojo con esto, vuelvo a recalcar, cuidado con ese cristianismo que se centra solo en nosotros y en lo que Dios nos da. Dios nos da de todo, pero con propósito de que muchos sean salvos. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 9 al 11 del capítulo 4. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo el Señor: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Ustedes recuerdan el contexto de estos versículos. Es que cuando Jonás dio la palabra obligado, ¿se acuerdan? O fue obligado porque no fue voluntariamente. ¿Cómo fue obligado? Cuando lo tragó el pez y lo vomitó. No lo botó, lo vomitó. Y eso es más grotesco, ¿cierto? O sea que, ¿a qué olía Jonás? Imagínense, lo vomitó allá, lo vomitó, y entonces quedó allá. ¿A qué olía la ropa? Si tenía ropa, quizá quedó hasta sin ropa.
Si me hago entender, póngase usted a pensar cómo quedó Jonás. Entonces Jonás dijo, uy, pero ¿qué está pasando? Dice, ahora sí iré a predicar. Y predicó y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Porque él quería era que Dios los destruyera. Y él entró predicando, de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días. Y entró, dice que entró un día predicando juicio. Pero dice que los hombres le creyeron a Dios y se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero dice que entonces él, cuando ya proclamó, Señor, yo ya les dije que usted los va a destruir. Y entonces se subió en una montaña y entonces se sentó a esperar que cayera el juicio. Aquí voy a esperar que Dios los acabe, porque Dios me dijo que les predicara eso. Pero él no sabía que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo. Y él, esperando el juicio, entonces tenía poco cabello, así como algunos de nosotros. Dice que el sol le estaba quemando la cabeza y él empezó, como ya se desmayaba, y Dios, por su misericordia, le hizo como un techo con una planta, una calabacera, y él estaba en la sombra, estaba contento porque el sol no lo estaba afectando. Dios lo bendijo, Dios le trajo confort, Dios lo ayudó, pero él estaba esperando es que el juicio cayera. Entonces, cuando Dios permitió que un gusano viniera y se comiera la calabacera, y ese se enojó, dijo, pero ¿por qué me quita este privilegio? ¿Por qué Dios no me está respaldando? Y se enojó por una calabacera, por un privilegio que Dios le dio, por algo que Dios le permitió que estuviera tranquilo, y se enojó y dice, ¿usted se pone triste por una calabacera? Y no piensa en esa gran ciudad de más de 120,000 personas y muchos animales que iban a ser destruidos, y usted se preocupa solo por eso. Se preocupa solo por su confort, se preocupa solo por estar cómodo, por estar bien, y no le importa toda esa gente que iba a ir al infierno. Entonces vuelve a hablar del egoísmo en el cual vivimos los cristianos. Es decir, que él prefería su bienestar, sus privilegios, su estar bien, que la salvación de la gente. Ahora yo quiero preguntarle ya, perdón que he insistido tanto, Irá, pero ya, por favor, ya, ¿cierto? Pero de verdad, ¿cómo somos nosotros? ¿Tienes amor por los perdidos? ¿Ganas almas para Cristo? ¿Cuántos has ganado en este mes para el Señor? ¿O sencillamente te gustan los beneficios, las bendiciones de Dios, pero no te importa la gente? Hermanos, los cristianos tenemos que ser ganadores de almas. Algunos dirán, pues que yo no soy predicador. Es que usted no tiene que ser predicador. Usted no tiene que ser pastor. Usted no tiene que ser un evangelista. Usted sencillamente tiene que ser un cristiano, porque los cristianos somos mensajeros de Dios. Digámosle al Señor que nos dé esa compasión y que nos ayude a ganar uno a uno para Cristo, a alcanzar a Colombia para Cristo. Llevemos los trataditos en allí en nuestro bolsillo, en el bolso, las hermanas, los hermanos que tienen sus vehículos ahí en su taxi. Llevemos los folletos de la palabra de Dios. Dices que yo no sé cómo hablarle. Pues entregue un folleto. Hable del amor de Cristo, diga, Cristo lo ama, Dios tiene un propósito con su vida, y usted se va a dar cuenta cuántas personas van a alcanzar la salvación y la bendición de Dios a través de que usted le dé la palabra del Señor. Digámosle al Señor que cambie nuestro corazón y le demos gracias de tantos beneficios que nos ha dado. Pero no nos peguemos de los beneficios, sino que esos beneficios los usemos para que se lleve la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita está César y Bisneida en México. Yo no sé cuántos de ustedes dieron una ofrenda para que ellos fueran allá. Yo sé que algunos lo hicieron, yo sé que otros dijeron, eso no es problema mío. Ahora también que pagarles para México, no, pero ¿qué están pensando? Mi plata es mía, yo cómo voy a poner a que mandar a César de vacaciones. Vaya usted a vacaciones allá donde está César. Nos tocó decirle que no es tan difícil, que el ambiente es bueno, para que no se desanimara mucho, ¿no? Él ya se dio cuenta dónde está, es un lugar difícil, pero Dios está con ellos. Entonces, amén. ¿Cuántos dicen amén? En la medida que nosotros podamos que la obra de Dios se extienda, hagámoslo. Que se está empezando una nueva iglesia
envíe una ofrenda a esa nueva iglesia, vaya a ayudar a evangelizar, cierto que sí, a llevar folletos, a llevar tratados. Oremos, podemos orar, podemos ofrendar o podemos ir, cierto que sí. Ayer estaban en la iglesia en Muso también, usted sabe que se ha iniciado la iglesia en Muso, alguien donó una gran cantidad de mercados para los mineros. Porque usted sabe que los mineros, usted dice, no, pero si son mineros de esmeraldas, deben tener mucha plata. Sabe que un esmeraldero de esos dura años y muchas veces no consigue ni una esmeralda y lo que hacen es sufrir, gastan su vida, gastan su dinero y a veces tienen que pasar necesidades que no tienen a veces que comer. Pero ayer, gracias a Dios, estaban los hermanos allá, llevándoles también unos mercados, llevándoles el evangelio. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos damos gloria al Señor por esto? Entonces, de la manera que Dios nos haya bendecido, bendigamos la obra de Dios, de la forma como Dios nos lo permita, orando, dando y yendo, pero que estemos comprometidos con la mayor empresa que se llama la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. Pero lo más importante es decir, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Mire, me llama hace unos días el hermano que estaba dirigiendo o pastoreando la iglesia en Caracas, Venezuela. Desde el momento de la pandemia no hemos podido llegar a Caracas debido a la situación que ha habido, también la situación política, todo esto que se ha presentado. Y a este hermano pues le ha correspondido estar atendiendo la obra, pero me llama y dice, ya no sigo más. Me hago entender, así me ha pasado varias veces, ya no sigo más. Estamos orando porque quedó esta iglesia sin pastor. Entonces a veces sucede así. Una vez en la Azucena, Cundinamarca, la guerrilla nos mató al pastor, la iglesia quedó sin pastor. Y muchas iglesias quedan sin líderes espirituales, ¿cierto que sí? Quizá usted sea ese misionero que puede ir a ese lugar. No, pero esos amenes sí están muy pobres, ¿cierto que sí? Dice, heme aquí, Señor, envía a César, envía a Martín, envía a Aureliano, envía a otro, Señor. Pero hermanos, nosotros debemos decirle, Señor, si tú quieres, aquí estoy. ¿Cuántos dicen amén? Dispuestos, ¿cierto?, a lo que Dios en su guianza lo permita. Y si es muy difícil ir, entonces al menos oremos, ¿cierto? O al menos enviemos una ayuda, o consigamos recursos, mercados, ropa, movamos esas influencias que Dios nos ha dado y consigamos recursos para que se pueda predicar la palabra de Dios, pero no sencillamente digamos, pues allá es problema de ellos, que yo qué puedo hacer, pues que Dios lo ayude. No, tengamos esa carga, ese amor por la obra de Dios para que siga la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el tercer punto para concluir. Entonces, primero hemos visto, cierto que sí, cómo eran los ninivitas, primero. Segundo, cómo era el mensajero de Dios. Y tercero, vamos a mirar cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? No cómo era Dios, sino cómo es, porque Él no cambia, porque Él siempre es el que es y su carácter es inmutable. Miremos entonces cómo es Dios. Lo primero es que Dios es santo, es justo y castiga el pecado. Es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Cuántos creen que Dios es santo? ¿Cierto que sí? Entonces por eso nos dice el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dice el Señor. Es decir, Dios nunca tiene por inocente al culpable. Nos dice el libro de Números 14, 18, para que usted lo tenga en cuenta. Es decir, Dios nunca pasa por alto el pecado. Y Dios tiene que juzgar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces es importante entender esto, porque algunos muestran a Dios como un Dios que, aunque la gente haga la maldad y haga lo malo, él no le importa. Sí, Dios se enoja, se aira contra las personas que practican el pecado.
A Dios no le gusta que el hombre y la mujer, la sociedad, vivan el pecado. Mire lo que dice el libro de los Romanos, capítulo 1, verso 18. Es importante que conozcamos cómo es Dios, y Dios abomina el pecado porque Dios es santo, Dios es justo. Romanos capítulo 1, verso 18, la palabra del Señor nos dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, Dios se aira cuando la sociedad anda en el pecado. A Dios le desagrada. Y Dios entonces tiene que manifestar su santidad. Libro de Génesis, por favor, capítulo 18, en el versículo 20, ¿cierto que sí? Vamos a ver si lo podemos ver aquí en la pantalla. Génesis capítulo 18, 20 y 21, por favor, ayúdenme con esto. Dice la palabra: entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y yo lo sabré. O sea, cuando hay maldad, Dios está pendiente, Dios está, y cuando llega el colmo de la maldad, Dios tiene que mandar juicio. Ustedes recuerdan que Sodoma y Gomorra persistieron en sus pecados, entonces Dios tuvo que juzgarlos, Dios tuvo que mandar el juicio. Dios no es burlesco de nadie. ¿Cuántos me están escuchando? No es un Dios como un Papá Noel, ¿cierto? Que lo único que hace es darle regalos, ¿cierto? Entonces creen que Dios, ¡jo, jo, jo! Y entonces le da regalos y regalos y regalos. Y dice, ¡ay, el Señor me llena de bendiciones y bendiciones! No, Dios no se agrada con el pecado. El alma que pecare, esa morirá, ¿cierto? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Dios juzga el pecado, y si estás en pecado, tienes que volver a Dios en arrepentimiento. No pienses que Dios es burlesco para ti. Si vives en pecado, Dios está desagradado. Bueno, ahorita vamos a ver también la segunda parte, pero quiero que enfaticemos esto. Capítulo 19 de Génesis, hermanos de tecnología, en la pantalla, capítulo 19, versículos 24 y 25. Les agradezco si lo pueden proyectar. Génesis 19, 24 y 25. Pronto, por favor, leamos la palabra de Dios. Dice la palabra: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Versículo siguiente: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, vemos en la palabra de Dios que Dios se desagrada por el pecado, y esto no lo podemos nosotros olvidar. No es un cristianismo en el cual se dice que Dios pasa por alto todo, no. A Dios le desagrada el pecado, y si la gente continúa en pecado, serán partícipes del juicio de Dios. Por eso es importante volvernos a Dios, como Nínive lo hizo. Ustedes ven en la palabra de Dios que desde el mismo rey dijo: no, hemos pecado contra Dios, entremos en clamor, en ayuno. Y mire, dice que aún proclamó ayuno a los bebés, proclamó ayuno hasta a los animales, y dijo: y clamemos fuertemente a Dios, quizá Dios tenga misericordia. ¿Y sabe qué pasó? Dios tuvo misericordia, porque Dios tiene misericordia del hombre que se arrepiente, del hombre que busca a Dios, del hombre que deja lo malo. Dios tendrá de él misericordia. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Amén. Porque precisamente, escúcheme bien, el segundo aspecto: Dios es santo y tiene que castigar el pecado. Dios odia el pecado, no podemos jugar con el pecado. Pero en segundo lugar, Dios es misericordioso y es compasivo. Y Dios quiere librar al malo. Dios no quiere que el hombre se pierda. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 4. Entonces observamos estos dos maravillosos aspectos en el carácter de Dios: que Dios abomina el pecado, pero también Dios es misericordioso. Efesios capítulo 2, verso 4. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces este versículo 4 nos dice que Dios es rico en misericordia. O sea, Dios odia el pecado, pero Dios es rico en misericordia. Él tiene un corazón de compasión para con el pecador. Tiene un corazón de misericordia para el hombre que va camino a la condenación. Y Dios tiene misericordia y quiere salvar al pecador. Por eso envió a su propio Hijo, para que ninguno perezca. Dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que el pecador sea destruido, porque Dios es misericordioso. Y eso es lo que nosotros debemos proclamar y decirle: Señor, sí, en Colombia hay mucha maldad, pero te rogamos que tú tengas misericordia de Colombia. Te rogamos que tú salves, Señor, a los violentos, que tú salves a la gente que está en la maldad, Señor, porque tú tienes misericordia y no quieres que nadie sea destruido. Y esa compasión tiene que estar en el mensajero. El mensajero tiene que amar las almas. Un cristiano que no ama a los perdidos, quizá no sea cristiano. Porque así como Dios nos amó, tenemos que amar a la gente que está cayendo a la condenación y decirle: por favor, salva a esta familia, salva a este hombre, salva a esta mujer, salva a este niño. Y tenemos que decirle que el Señor coloque en nosotros la compasión por los perdidos. La Biblia dice que el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Pidámosle a Dios que nos dé compasión por el indigente, por el drogadicto, aún por el asesino, cierto que sí, aún por el hombre que es bien malvado y corrupto. Que Dios nos dé compasión por ellos y le digamos: Señor, alcánzalos, sálvalos, líbralos, Señor, porque Dios no quiere que ninguno sea destruido. Por eso nos envió a su Hijo, por eso nos envió al Señor Jesucristo. Ahora, muchas veces Dios permite circunstancias en la vida para manifestar su amor a la gente. Así como Dios permite tormentas, dificultades, problemas económicos, problemas familiares, Dios permite que la gente sea sacudida. Usted va a notar que los malos tienen crisis, tienen dificultades, tienen problemas, pero esos problemas Dios los está permitiendo para quebrantar ese corazón duro. ¿Cuántos me están escuchando? Quizá esa persona tiene un problema tremendo con su esposa, un problema tremendo con sus hijos. Usted decirle: Señor, gracias, usa esta crisis para que este vecino te busque. Usa esta enfermedad para que este hombre te busque, para que esta señora te busque. Señor, trata con él. Por tu amor, permite circunstancias que sacudan su seguridad, que sacuda su vida, pero que ellos se vuelvan a ti. Porque lo más importante no es tener la estabilidad total en la vida. Lo más importante es reconciliarnos con Dios. Lo más importante es que nuestra alma sea salva. Lo más importante es que nosotros recibamos de Dios la misericordia y el perdón. Entonces Dios está permitiendo, quizá en algunos que están aquí, circunstancias difíciles. Esto manifiesta el amor de Dios, porque quizás has sido rebelde, quizás no has querido volverte a Dios, quizás has vivido en tu egoísmo y vives paganamente, pero Dios está permitiendo las crisis para que tú busques a Dios, porque Dios te ama y Dios te quiere salvar. Entonces Dios es misericordioso y permite las circunstancias de la vida, cierto que sí, y permite que vengan mensajeros y den la palabra de Dios. Es decir, el amor de Dios se manifiesta en que Dios permite que hayan mensajeros, así como lo fue Jonás. La misericordia de Dios se extiende a través de que Dios nos usa para llevar la palabra de Dios. Recuerde que cuando nosotros somos mensajeros del Señor y somos fieles a ese llamado, es porque Dios está teniendo misericordia de esa persona, está teniendo misericordia de esas vidas, está teniendo misericordia. En otras palabras, usted, mensajero, es o representa la misericordia de Dios para las personas, porque usted está llevando el mensaje de fe, de esperanza y de restauración. Pero Dios tiene misericordia de la gente y lo manifiesta mediante enviar a esos mensajeros, como lo fue Jonás en ese caso. ¿Cierto que sí? Capítulo 3, versículo 1 y 2 del profeta Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios manifiesta su amor enviando los mensajeros. ¿Quiere usted manifestar el amor de Dios? Predica la palabra de Dios, predica el evangelio, porque a través de predicar la palabra de Dios, Dios está teniendo misericordia de las personas y los va a salvar. Qué importante es eso. El predicar el evangelio es una expresión del amor de Dios. Pero lo más importante, Dios manifiesta su amor porque nos dio a su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5 versículo 8. Vamos a mirar allí la palabra de Dios. Dios muestra su amor, dice el versículo 5, capítulo 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo manifiesta Dios su amor? A través de las crisis, a través de enviar mensajeros, pero ante todo a través de que envió a su Hijo. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Yo quiero decirle, los que aún no se han reconciliado con Dios, que Dios los ama y que Dios mostró su amor enviando a su Hijo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo murió para perdonarnos, Cristo murió para sanarnos, Cristo murió para libertarnos, Cristo murió para rescatarnos de la enfermedad, de la maldición y de las garras de Satanás. Ahí se muestra el amor de Dios. Quizá alguien está aquí y dice, yo no creo que Dios me ame. Sí, Dios te ama porque te dio a su Hijo que murió en la cruz. Y Él murió por amor a ti, para salvarte, para bendecirte. ¿Qué tienes que hacer hoy? Tú tienes que creerle al Señor, así como hicieron los de Nínive. Dice que creyeron a Dios y se volvieron a Dios. Tú tienes que creerle a Dios que Dios te ha amado. Tú tienes que creerle a Dios que Dios ha enviado a su Hijo. Tú tienes que creerle a Dios y tienes que volverte a Dios con un verdadero arrepentimiento. Estoy concluyendo. Los que nos están visitando, los que vienen quizá por primera, por segunda vez, tú tienes que entender que Dios te ama, pero tú tienes que dejar el pecado. Tú tienes que dejar de hacer lo malo. Tú tienes que dejar de hacer las cosas perversas y malas, y tienes que volverte a Dios, y Dios te va a restaurar. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Tú no puedes seguir como estás viviendo. Tú no puedes seguir hablando como estás hablando. Tú no puedes seguir siendo el mismo hijo, el mismo esposo, la misma persona que has sido. Hoy tienes que cambiar, tienes que volverte a Dios y decirle, Señor, tú me amas, tú enviaste a tu Hijo, pero yo necesito cambiar de vida. Y si tú te arrepientes, Dios te va a recibir, Dios te va a bendecir y Dios te va a restaurar, porque Dios es muy, pero muy misericordioso. Tú debes pedirle al Señor que te restaure. Reconocer que solo Cristo es tu Salvador y el Señor va a obrar en tu vida. Quiero leer 2 versículos más y oramos para concluir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer al único Salvador. Quizá tú estás lejos de Dios, quizá estás lejos de la presencia de Dios. Tú tienes que reconocer que solo uno te puede salvar, y ese uno se llama el Señor Jesucristo. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama el Señor Jesucristo. Lo vuelvo a decir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo hombre. Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. No hay otro Salvador. El único Salvador, el único que murió por ti, se llama el Señor Jesucristo. El único que fue clavado en la cruz se llama el Señor Jesucristo. El único camino al Padre es el Señor Jesús. Ayer estábamos evangelizando y me entregaron unos tratados, y los tratados tenían las 3 cruces, ¿cierto? Que nos dice la Biblia. Entonces Dios me dio ese mensaje. ¿Qué es esto? Y la gente, pues, unas cruces. ¿Y usted se acuerda de qué son estas cruces? Sí, claro. Las cruces cuando Jesús murió. ¿Y la cruz central de quién es? De Jesús. Y las otras cruces ¿de quién eran? Pues de los pecadores. Entonces ahí nos muestra que ellos murieron por sus pecados,
en la cruz, pero Cristo murió en la cruz por los pecados de todos los hombres, porque Él es santo, Él es puro, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces quiero decirles a todos, Cristo murió en la cruz para perdonarte. Tú tienes que recibir al Señor, tienes que aceptar a Cristo, porque no hay otro Salvador, porque no hay otro que salve, porque no hay otro que libre, solo el Señor Jesucristo. Tú tienes que entregarle tu vida al Señor hoy y decirle: Señor Jesucristo, he sido pecador, pero yo te pido que tú me perdones. Yo te recibo en mi corazón, yo te pido que tú me salves. Señor, yo quiero creer en ti, como dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:15. Dice la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino para salvarnos a nosotros. Cristo vino para salvarte a ti. ¿Quieres pedirle al Señor que te salve? Hoy es el día que le digas: Señor Jesucristo, sálvame, porque he andado lejos de ti, porque he estado en pecado. Señor Jesucristo, sálvame. Sálvame, Señor, sálvame. Por eso el versículo que hemos leído, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino para salvarte. Tú necesitas pedirle perdón al Señor Jesucristo. Tú necesitas decirle: Señor, soy un pecador. Señor, yo necesito que me salves. Yo necesito que me transformes. Yo necesito que tú tengas misericordia de mí. Porque dice la palabra de Dios: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo quiere salvarte, Cristo quiere perdonarte. Necesitas volverte a Él y decirle: Señor, soy un pecador, te pido que me perdones, te pido que me salves, así como salvaste a Nínive. Sálvame a mí, Señor, restáurame a mí, Señor, libértame a mí, Señor. Soy un pecador, voy camino a la condenación, pero perdóname, transfórmame, sálvame. Yo creo en ti, Señor Jesucristo. Los que no han recibido al Señor, hoy es el día, no es mañana. Hoy es el día de entregarle la vida a Cristo, no es mañana. Hoy es el día de reconocer que eres un pecador, que mereces el juicio de Dios, pero que Jesucristo murió por ti para salvarte. Y hoy es el día de entregarle la vida al Señor Jesucristo y ser salvo. Y los mensajeros, que somos cada uno, es el tiempo de predicar la palabra de Dios. Dice la palabra: predica a tiempo, fuera de tiempo, insta, redarguye, exhorta, corrige con toda paciencia y doctrina. Es decir, que es el tiempo de insistir en predicar el evangelio del Señor.